jornada de ruedas de prensa de las jornadas del cómic de Avilés. Voy a hacer una presentación muy rápida porque es imposible condensar la carrera de los dos autores que me acompañan. Y cuando digo imposible, lo digo, por ejemplo, en el caso de Igor Corday, porque lleva casi 50 años publicando cómics, porque ha trabajado para absolutamente todos los mercados que se os puedan ocurrir. Croata de origen, empezó como asistente de uno de los dibujantes yugoslavos de referencia, Ilic, y luego ha sido a su vez ejercido como mentor de muchísimos autores más. Tiene publicados más de 60 o 70 álbumes en Francia, ha trabajado para Estados Unidos desde hace un montón de años en algunas de las colecciones más potentes de los mutantes y tiene una carrera tan extensa que de verdad es imposible resumirla. Baste deciros simplemente que es caballero de la Orden de las Letras y las Artes en Francia, siendo croata, y simplemente por su contribución al mercado del cómic franco-belga. Y a mi derecha está Ram V, que así es como firma, no voy a intentar decir su apellido, casi ni siquiera su nombre, que es uno de los guionistas más en boga ahora mismo en Estados Unidos, capaz de compaginar proyectos muy personales como en Costas Salvajes o Las muchas muertes de Lila Star con las aventuras de Batman, del que ha escrito un montón de números, y con proyectos pues para grandes editoriales y proyectos personales. Es un autor con voz propia, con referentes también propios, que procede de la India y ha sido capaz de mezclar la mitología hindú y la sociología de su país con las sensibilidades del mundo occidental. Quizás sea esa una de las principales características de su obra. Y en vuestras manos los dejo. Yo quería preguntar a Ram, hace grandes superhéroes, pero también colabora con... You do write superheroes, but you also work with locales, local artists, with Indian artists. se la ha planteado siempre como... Is it something that comes naturally to you? Is it something you've done from the very beginning? Yeah, the very first book I worked on was with Indian artists because I was still in India at the time and I had met all of these guys during my time there. So it made sense for me to reach out to them to work on my first book. But I also felt like there were a lot of Indian characters that had been seen in American and European comics from time to time, but I never felt like they were written or portrayed with any kind of authenticity. And especially with comics, it makes sense to find artists who know the world, who know the place, who know the culture of where these characters come from. And so having them drawn by these artists was also a thing that I had hoped to see. And I'm very happy that my sort of success in American comics has kind of been a gateway to bring some of these artists who I think are extremely talented, but whose work had not been seen in America or Europe before. So I'm very happy to have collaborated with them and brought their work to international attention. Pues lo cierto es que mi primera obra la realicé con dibujantes indios. Yo en aquella época aún vivía en la India y me parecía que tenía sentido que mi primera obra pues, la hiciera con dibujantes locales. Además, si bien es cierto que hay bastantes personajes de origen hindú en el cómic europeo y también en el cómic norteamericano, lo cierto es que yo no siempre tenía la sensación de que los guionistas lo representaran de manera adecuada, que lo hicieran con una cierta autenticidad. Siendo como es el cómic un medio visual, me parecía también importante que los dibujantes conocieran el mundo, el lugar y la cultura en las que se ambientaban las historias. Lo digo con la esperanza de que pudieran pues representarlos de manera adecuada. Creo que he tenido un cierto éxito en el mercado norteamericano y me satisface mucho haber podido ayudar a abrir la puerta para que entren algunos dibujantes indios en este mercado, porque hay dibujantes de muchísimo talento cuya obra no se conocía ni en Europa ni en Estados Unidos y ahora se van conociendo un poco más.
universidad, ¿qué pasó para que dejara la ingeniería química y se metiera a cómics? And I have a question for you. What happened so that you left chemical engineering and started writing comics? Well, I was writing since I was 13, so really I had paused writing to do chemical engineering because my parents thought that was a much better career for me to have than be a writer or an artist. But 2013, I just had a moment where I thought to myself, do I want to be 60, 70 and look back at my life and wish that I had done the other thing? And it didn't make sense to me to be doing something that felt like work and didn't feel like play. So I just made a choice, switched both feet in, and thankfully landed on my feet. Lo cierto es que es más bien al revés, porque yo ya escribía historias desde que tenía unos 13 años más o menos e hice una pausa en la escritura de historias para dedicarme a la ingeniería química. Más que nada porque a mis padres les parecía que estudiar ingeniería química tenía más futuro que tratar de ser dibujante o guionista y les parecía una profesión de mayor recorrido. Y el caso es que en 2013 tuve una epifanía, tuve un momento en el que de repente dije, y cuando tenga yo 60 o 70 años y eche la vista atrás, ¿voy a estar contento con lo que he hecho o voy a echar de menos no haberme atrevido a hacer lo que me gustaba de verdad? Así que decidí que no quería que mi vida fuera simplemente trabajo, sino que tuviera también un elemento lúdico y me tiré de cabeza y por suerte la piscina era profunda. Yo sí. Y ahora para los dos, lo que yo quería saber, ¿en qué están metidos ahora? And the question for you too, what are you working on now? I work as usual on two parallel projects. One is the Long Living Marshall Bass series, and I'm finishing book number 12 right now, and that would be the last one, because we will close the serial because I had enough of Western after 6-7 years of doing it. And I'm finishing also a project called Frankenwood for Belgian Dupuis publisher. And that's something completely different. It's like crime noir with a sprinkle of horror and humor, of course. And it happens it's called Frankenwood, like Hollywood and Frankenstein. It happens in early 60s in Hollywood with, basically I can tell you the plot. It's all those dead Hollywood stars like Marilyn Monroe or Humphrey Bogart who died in the 50s. There's of course crazy scientists who managed to revive them again, and they forced them to play in the movies in early 60s. That's about it. That's just the beginning. Pues yo estoy trabajando... just to mention, both projects are with my writer Darko Macan. Yep. Estoy trabajando como siempre, o casi siempre, en dos proyectos en paralelo. Uno es el tomo número 12 de la serie de Marshall Bass, que es una serie ambientada en el oeste, en la que llevo trabajando 6 o 7 años. El número 12 va a ser el último, sinceramente, porque ya estoy harto de dibujar cosas del oeste, y vamos a cerrar la serie en el número 12. Y a partir del otoño empezará a salir para la editorial belga Dupuis una serie que se llama Frankenwood. Es una serie totalmente distinta a Marshall Bass,
Es una serie de género negro, con toques de humor y de terror, como siempre, y el título es básicamente una amalgama entre Frankenstein y Hollywood, de ahí lo de Frankenwood. Está ambientada en los primeros años 60 y básicamente lo que ocurre es que las estrellas de cine que habían muerto pues, durante los años 50 y demás, Humphrey Bogart o Marilyn Monroe, pues resulta que hay un científico que descubre cómo reanimarlos, devolverlos a la vida y, lógicamente, una vez vuelven a la vida, los estudios hacen lo que se espera de ellos y los ponen a hacer más películas. Así que ese es el punto de partida. En los primeros años 60, esa es la situación en la que empieza la historia y ambos proyectos son con mi guionista de referencia ahora mismo, que es Darko Macan, que estuvo también, esto lo añado yo, en las jornadas. Darko Macan, escrito. Darko con K, Macan con C. My next project, of course, part of my exclusive with DC is relaunching, sort of restarting the New Gods, which is a Jack Kirby creation. So I'm very excited to kind of jump into these characters that have been around for a very long time, but we haven't seen them in recent history. Working on that with artist Evan Cagle, who worked on the Dark Horse book Dawn Runner with me. Just fantastic, very European sci-fi and manga influenced artist. So I'm quite excited to see what he does with all of these characters. And yeah, that comes out in December. So we've been working on that. There's another project at DC which is unannounced, so I can't really talk about it. And then I'm working on a creator-owned project called Through Red Windows with artist Joel Jones at Distillery. And that is a horror drama story about the consumptive nature of wealth and aspiration. That one comes out also towards the end of the year. Very excited to work with Joelle. She's been a fantastic artist. And then I've been working on some adaptations of my own work. So Blue and Green, Many Deaths of Layla Starr. There's been some film and TV work with that. So I've been working on those two. Bueno, pues ahora mismo tengo un contrato en exclusiva con DC y dentro de ese contrato me estoy encargando del relanzamiento de Los Nuevos Dioses, que son una serie de personajes creados por Jack Kirby y la verdad es que son personajes que hace mucho tiempo de los que hace mucho tiempo que no vemos sus aventuras y estoy encantado de poder trabajar en su relanzamiento. Colaboro en esa serie con el artista Evan Cagle, escrito C-A-G-L-E, Cagle, escrito C-A-G-L-E, con el que colaboré ya en otra serie que se llama Dawn Runner, y es un dibujante que tiene muchas influencias de ciencia ficción, de cómic europeo y del manga. Me lo estoy pasando realmente muy bien y el primer número saldrá en diciembre. Tengo otro proyecto en marcha con DC, pero de momento no puedo desvelar de qué se trata, y aparte de eso estoy trabajando en algunos proyectos propios. Uno que se llama Through the Red Windows, que es con la dibujante Joel Jones, para una editorial que se llama Distillery, y es básicamente una fábula acerca de cómo la avaricia y el afán de riqueza puede llegar a consumirte y afectar a tu ambición. Realmente estoy encantado de colaborar con Joel en esta obra y estamos pues trabajando en ella. Y aparte de eso, también he estado trabajando un poco en la adaptación de dos de mis obras anteriores, una que se llama Blue and Green y la otra que es Las Muchas Muertes de Layla Starr, porque ha habido intentos de hacer una adaptación televisiva y cinematográfica, así que en ello estoy. ¿Algún consejo que le darían a jóvenes autores que están empezando un poco en este mundo y que los tengan como referencia? Si quieres, tengo un poquillo más de contexto. Igor aprendió con uno de los grandes maestros del cómic yugoslavo y a su vez ejerció de mentor
de toda esa generación, de toda una generación, ese guionista Darko Masan del que hablaba, lo prohijó y empezó a publicar y empezó a seguir consejos gracias a Igor. O sea que si te parece le reformulo ahí un poquillo la pregunta. They were asking about tips for newcomers, and I was telling them how you learn About what? Tips and Tips? advice. Any Advice for new artists. Yeah. Tips. Yeah, and the thing is, I was telling them how you learned with Illich, and then how you became sort of the mentor to Darko and Netving and the whole generation of Croatian writers and artists, so that you really know from both sides, you know, from learning and then passing on the knowledge. Oh, okay. The kids, young aspiring artists, they often ask me like, what is the secret in how to succeed in this comic industry? And I always told them there is no secret. It's just the hard work. They're not supposed to hope to achieve success overnight, but they will if they're willing to work. You know, I think it's only 5% of the talent and 95% of hard work, and there's no secret in it. You just need to sit at your working table and work. That's it. And the second message will be I'm splitting the people in my field of work on those who are good and those who think they are good. So the second kind will have big problems in their life. Siempre que algún joven me pregunta por cuál es el secreto, cómo tener éxito en la industria del cómic, les digo lo mismo, que no hay ningún secreto, que la única clave es trabajar duro y que no esperen tener éxito de la noche a la mañana. Lo tendrán si se ponen a hincar el codo y a trabajar duro, quizás, pero yo es que siempre considero que el éxito es un 5% de talento y un 95% de trabajo muy duro. No hay más secreto. El único secreto es sentarte a la mesa y ponerte a trabajar. Y luego hay un segundo mensaje que me gustaría transmitir, y es que yo divido a los colegas del mundo del cómic, a los compañeros del mundo del cómic, en dos categorías: los que son buenos y los que creen que son buenos. Y los de la segunda categoría van a tener bastantes problemas en la vida. I guess I will limit my advice to writing, but I think, I very much agree with what Igor was saying. I think a lot of writers, they are in love with the idea of being a writer, but they should be in love with the act of writing. And I think caring about what you're doing, caring about putting the words that you're putting down on paper, I think that should be the primary focus. I think we live in a time where young creators are told that displaying their work, that marketing it and talking about it to people is very important. And sometimes there's more attention paid to that than the actual work. And my advice to people is just focus on the work. If your work is good, then the success and the attention and all of that is a byproduct to doing good work. And that's a more sustainable form of success. Yo supongo que limitaré mis consejos a lo que es el mundo del guión. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Igor a la hora de ponerse a trabajar, y creo que lo que pasa muchas veces es que hay guionistas que están más enamorados de la idea de ser guionista que del hecho mismo de escribir, y tienes que estar enamorado del acto de escribir.
Creo que debes preocuparte por lo que estás haciendo más que por lo que piense la gente. Hoy en día se dice a muchos jóvenes que es muy importante saber mostrar su obra, saber venderse bien, saber tener contactos, y creo que a veces se presta más atención a eso, al saber venderse, que a la propia obra en sí. Así que mi consejo es que trabajen en sus guiones, que le presten atención, porque si lo que escriben es bueno, el éxito llegará como un efecto secundario, será algo que vendrá de manera natural, si la obra es buena. Y además, si te preocupas por la calidad de los guiones y no por venderlos bien, creo que si tienes éxito será un éxito más sostenible. Yo solo quería, no me quedé, no puedo apuntar el título de lo que estaba haciendo con Ram de Joel. Through the Red Windows, a través de las ventanas rojas. THROUGH, The Red Windows. It's a line from Edgar Allan Poe poem. Es un verso de un poema de Poe. Muy bien. Pues muchas gracias. That's it. Thank you very much. You're welcome. We're done.